Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches y bienvenidos otro día más a otro corto devocional el día de hoy. Como comprenderán mis queridos hermanos, siempre nos gusta compartir algo de la palabra del Señor. Y aprovechando bien el tiempo, como dice la palabra, considerando que los tiempos que hemos vivido durante el último año y medio ha sido un año completamente diferente, ¿no?, al que hemos tenido. En realidad lo estamos pasando y por la gracia, por la voluntad de Dios, todavía aquí seguimos, siempre buscando más del Señor. Dice su palabra, buscarme mientras pueda ser hallado. Y hoy lo quiero llevar a un corto devocional basado en el libro de San Juan. Como comprenderán, el libro de Juan es Juan el apóstol en sí, es el apóstol del amor. Un hombre el cual anduvo siempre con el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, el devocional de hoy lo vamos a basar en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 9 al 12. Dice de la siguiente manera: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Este es un gran mandamiento. Cuando nosotros vemos la Torá, por ejemplo, en el Pentateuco, en los 5 libros, cuando leemos en el Éxodo 20, ahí tenemos los 10 mandamientos. Según cuando nosotros leemos a estos 5 libros, dicen que allí se encuentran 613 mandamientos, de los cuales nadie de nosotros podía cumplirlos o puede cumplirlos. Por eso fue necesario que Jesucristo nació de mujer, dice la palabra. ¿Para qué? Para traernos vida. Nosotros estamos en el nuevo pacto y por gracia nosotros ahora somos salvos. Pero aunque yo le quiero hablar de este hombre, de este siervo de Dios llamado Juan, dice que él era el apóstol del amor. Entonces, mis queridos hermanos, estos textos nos dan a nosotros una gran enseñanza, que nosotros tenemos que amarnos, querernos, cuidarnos y apoyarnos y bendecirnos también. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el texto empieza diciendo, el 9, por ejemplo, empieza diciendo, como el Padre me ha amado. Nosotros sabemos que Jesucristo nos ha amado. Aún antes de que nosotros naciéramos, dice su palabra que Él ya nos ha amado. Cuando leemos, por ejemplo, en el Salmo, dice, mi embrión vieron tus ojos, dice. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos ha amado y nos ama con ese gran amor que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar. De hecho, en este libro encontramos nosotros una infinidad de textos de los cuales nosotros tenemos que seguir leyendo y estudiando y a la vez meditando en los pasajes que este siervo, en este caso Juan, escribiera para cada uno de nosotros. Cuando leemos en Judas 21, ya ve que Judas nomás tiene un capítulo, pero el 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Entonces nosotros sabemos que tenemos vida y la tenemos eterna en Cristo Jesús, pero que Juan, porque era el apóstol del amor, él escribió tanto. Ahora, esto no quiere decir que lo que haya escrito Pablo ya ve que escribe, por ejemplo, en 1 Corintios 13, todo un capítulo concerniente al amor, y de hecho también en los Romanos, pero que de hecho el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros es un amor infinito, un amor que no se puede comparar a nada ni a nadie. Hay una porción en la palabra del Señor donde dice que tu padre y tu madre te pueden dejar, pero Jesucristo nunca, nunca te va a dejar. Entonces, mis queridos hermanos, estos devocionales, de hecho los compartimos
o hablamos de estos devocionales, porque no todos los devocionales yo los grabo. Yo siempre leo mi devocional, pero hay momentos en los cuales yo necesito a veces compartirlos y sé que algunas personas los escuchan, entonces, o los miran. Déjeme decirle que Dios es un Dios, el Dios del amor, es el Dios que nosotros tenemos, al que tenemos que acudir, al que tenemos que buscar, al cual nosotros tenemos que clamarle. Y dice la Biblia, pedir y se os dará, dice, que toquemos y Él nos abrirá puertas. Entonces, cuando dice que nosotros nos amemos los unos a los otros, dice que el mayor mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando leemos esas porciones que están en la palabra del Señor, si nosotros somos bien enfáticos en cuanto a la lectura de la palabra del Señor, nosotros vamos a enterarnos de las grandes verdades que Cristo nos quiere revelar por medio de su santa palabra. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 17, verso número 13, lo que dice así de la siguiente manera. Pero ahora voy a ti, dice, y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido, dice, en sí mismo. Entonces, nosotros sabemos que Dios vino, por amor se despojó de su gloria, vino y habitó entre los hombres. Entonces, estos textos, dice, pero ahora, dice, voy a ti. O sea, Jesucristo vino a nosotros desde el momento que usted hizo una decisión por el Señor. Dios está con usted. Juan es el apóstol del amor. Es más, dice según algunos críticos, dice que Juan posiblemente era pariente del Señor Jesucristo. A decir verdad, solamente Dios lo sabe. Pero de hecho eso no tiene que quitarnos el sueño a nosotros. Pero que fue un hombre que estuvo con el Señor Jesucristo, que anduvo con Él, que ¿qué no le habrá dicho? Imagínense. Y todo, es más, hay una porción en la palabra donde dice que si todo lo que ocurrió se hubiera escrito, no cupiera en ninguno de los libros, dice. Entonces, mis queridos hermanos, cuando leemos estos pasajes, mire, en Juan 16, por ejemplo, Juan 16, verso 24, dice así de la siguiente manera. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí nos está dando a entender la palabra, que nosotros tenemos que pedir a Dios, que clamar a Dios y que Él nos va a dar lo que nosotros queremos, o sea, lo que necesitamos. Él suple para nuestras necesidades. Aquí vale la pena mencionar, esto no quiere decir que si yo le pido a Dios una casa de $1 millón me la va a dar. No, nada más lejos de la verdad. Pero sí dice la palabra que nosotros sepamos pedir. Santiago dice, no recibís porque pedís mal, dice. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Pero aquí la palabra del Señor nos dice, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, mis queridos hermanos, cuando la palabra de Dios está aquí bien clara, dice, fíjese, aquí nos está llamando, diciendo de que Dios es amor, que Él nos ha amado, y usted dirá, hermano Wilfredo, es imposible amar a todo mundo. Déjeme decirle que sí, en la carne es imposible, pero en el espíritu todo es posible. Hay personas que se niegan a amar a sus semejantes. Nosotros vamos a tener diferencias, Vamos a tener diferencias los unos con los otros. Hay diferencias entre padre, hijos, hijas e hijas. Entonces, la misma palabra dice que en los últimos tiempos el hijo se levantará con el padre se levantará con el hijo, la nuera con la suegra con la nuera. Entonces, siempre van a haber esa clase de divisiones. Pero ¿sabe por qué? Es porque el maligno se está encargando de que el reino de Dios crezca. Cuando una persona está queriendo servir a Jesucristo, siempre van a haber baches en el camino, tropiezos. Entonces aquí la palabra nos está diciendo de que nosotros tenemos que querernos, amarnos, cuidarnos y protegernos. Ahora, en la carne, yo le mencionaba, es muy difícil.
pero en el Espíritu déjeme decirle que todo es posible. Vamos a ver un pasaje que está en Juan 13, 34 al 35, dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy. Fíjese bien, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuántas personas no queremos amar a los semejantes? ¿Por qué será? Déjeme decirle que yo creo que en primer lugar esto sucede por aquellas personas que no han abierto su corazón, no quieren compartir, no quieren abrir su corazón, su mente para poder amar a los demás. Entonces, la palabra nos está diciendo: un mandamiento nuevo os doy, dice. Fíjese, la Biblia dice: Dios es amor, dice. La Biblia lo dice, de hecho hay un canto también. Entonces, Dios quiere que nos amemos. Este es un devocional para que nosotros meditemos en el amor, que a pesar de que tengamos diferencias entre personas, alguien dijo que las opiniones y las ideas nos dividen, pero es que las causas nos unen, nada más lejos de la verdad. Entonces, cuando leemos este pasaje, verso 35 dice: en esto conocerán todos, dice, que sois mis discípulos. Oiga bien, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces tenemos que amarlos, tenemos que cuidarlos y tenemos que protegernos, procurarnos, estimarnos unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona ha conocido palabra de Dios, es completamente diferente. Yo siempre digo que he tenido dos vidas, digo. Una antes de Jesucristo y una después que llegué a Jesucristo. Ahora, no quiere decir que estando yo ahora en Jesucristo vivo una vida perfectamente. No. O sea, como habitantes de este globo terráqueo, siempre van a haber diferencias. Lo que sí le voy a decir, la Biblia dice que nos amemos unos a los otros. Hay un pasaje que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. O sea que no vamos a estar disgustados toda la vida. Pero sí tenemos que poner en nuestra mente y en nuestros corazones que nosotros tenemos que procurarnos y amarnos unos a otros. Fíjese, un mandamiento nuevo os doy, dice. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que nosotros, el Señor ha puesto en nosotros. Fíjese, el deseo de que nos amemos, el deseo de que nos queramos, el deseo de que nos cuidemos. Y cuando nosotros vemos en las cartas de Juan, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11, y le leeré estos pasajes, los vamos a leer detenidamente, no nos vamos a entretener mucho, pero sí déjeme decirle, y lo voy a hacer a vuelo de pájaro, como dicen. O sea, no voy a explicar mucho, pero fíjese lo que dice el primero, dice: el nuevo mandamiento. Hermanos, dice, os escribo, dice, mandamiento nuevo. Dice: hermanos, no os escribo, dice, mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Fíjese, la palabra. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Sí? Cuando leemos Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y miró Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, cuando dice la palabra, aquí el verbo quiere decir palabra. Verso 2, sin embargo, dice: os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, dice, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Fíjese, la luz verdadera ya alumbra. Cuando usted lee el Génesis se dará cuenta de que Dios llamó a la noche, noche, al día, día. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo aquí dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, dice, que es verdadero. Dice, y es verdadero, y él, dice, es verdadero en él y en vosotros,
porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. 8. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Fíjese, está todavía en tinieblas. Dice la palabra, esta persona está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, mis queridos hermanos, cuando usted empieza a leer estos textos, se dará cuenta de lo importante que es la palabra del Señor en cada hombre, en cada mujer de Dios que decide buscar a Jesucristo. Pero dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. No podemos decir que amamos o que estemos buscando a Dios y tenemos enemistad con el hermano. Entonces, nada más lejos de la verdad. Mis queridos hermanos, este pasaje, apúntelo, si usted tiene su Biblia, apúntelos. Está en 1 de Juan 1, del 7 al 11. Solamente son 4 textos, pero cada texto merece una gran explicación y además muy importante para que usted medite en cada uno de los pasajes. No nos vamos a detener a explicar cada texto, pero déjeme decirle, si usted está en su casa y tiene una Biblia, dele lectura a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, los devocionales que compartimos desde este lugar siempre los hacemos con el objetivo es de que nosotros aprendamos. Déjeme decirle que durante todo este tiempo de pandemia he tenido tiempo, válgame la redundancia, para meditar más en la palabra del Señor y darme cuenta de lo errado que hemos estado, que es necesario que nosotros usemos estos medios de comunicación para compartir con los demás, llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo que aún no conoce de Jesucristo. Entonces usted y yo, como voceros de la palabra, tenemos que interceder por la palabra, hablar de la palabra y, además de eso, comprender lo que la Biblia nos está enseñando por medio de su palabra. Gracias por las bendiciones, por los buenos comentarios, por todo lo que usted está haciendo. Y gracias porque usted siga adelante para que Dios ponga el deseo en usted en aprender más de la palabra, en leer su Biblia y compartir con los demás. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Difíciles porque vivimos en medio de una pandemia. Posiblemente en nuestra iglesia estábamos queriendo abrir ya escuela dominical, pero hoy en la tarde tendremos una reunión con nuestro líder, nuestro pastor, el hermano Barbosa, y van a estar todos los hermanos, los maestros, ayudantes a maestros en esa reunión. Entonces, mis queridos hermanos, porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles, pero la palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, gracias por su atención y como siempre decirle que el Señor le siga bendiciendo. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, por las bendiciones. Te pido por aquellas personas que van a estar escuchando estos cortos devocionales. Señor, los hacemos con el objetivo de que nosotros aprendamos más de la palabra del Señor. Dice tu palabra que si yo no hablo de tu palabra, válgame la redundancia, las piedras hablarán. Es necesario que nosotros aprendamos y compartamos y llevemos las buenas nuevas de salvación, reconociendo que todos somos pecadores. Y dice tu palabra, Señor, que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tú un día veniste, Señor, por amor, naciste, Señor, y veniste para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por su atención y como siempre decirle que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y como siempre decirle, no tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga. Chao, chao. Hasta la próxima, cuando vengamos y compartamos otro corto devocional. Alguien me preguntó cómo se basan los devocionales. Bueno, elija un libro, un texto bíblico, un capítulo, lea su devocional y póngase en oración.
Es el momento que usted aparta para estar a solas con Dios. La oración hace la diferencia en cada corazón. Que Dios le bendiga.